Dios Todopoderoso, que habitas en los cielos, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por cada uno de nosotros, elevamos esta oración dando gracias primeramente por la vida, la salud, por el cuidado que has dado a cada uno de tus hijos en este día. Gracias, bendito Padre, por darnos la oportunidad de poder vivir conforme a su palabra, por oportunidad que hemos tenido para conversar, para predicar, hablar de su enseñanza con aquellas personas que no te conocen, aquellas personas que se han apartado del Evangelio. Damos gracias, Señor, por el tiempo y por la oportunidad que nos concede. Y también, Señor, porque cuidas y proteges a todas nuestras familias, has provisto lo necesario, nos ha dado siempre el ánimo para poder realizar nuestros quehaceres, tanto en el hogar como en el trabajo o en el estudio, en la universidad. Damos gracias, Señor, porque bendice a cada uno de tus hijos en todo lugar, en especial a los hermanos que están enfermos en la carne, que sea siempre con ellos, en especial por nuestra hermana Sandra, que se está recuperando de su operación. Oramos por ella para que la mantenga con bien, con buen ánimo. Siempre, Señor, confiando plenamente en usted y que el tratamiento que se está realizando pueda tener su éxito a su debido tiempo. Oramos también por nuestra hermana Constanza, Señor, también por ella oramos, para que la cuide, la proteja, Señor, y también puedas fortalecerla, ayudándole, Señor, en su enfermedad que padece. Dale, Señor, tranquilidad, confianza en usted, para que ella pueda, Señor, siempre considerarle en su vida, pueda buscar, Señor, las cosas que son necesarias para poder alcanzar la vida eterna. Así también oramos, Señor, por nuestra hermana Margarita, por nuestra hermana Rosa Marchán, oramos por ella, por su salud quebrantada que tiene. Oramos por nuestra hermana Sonia, también por su ánimo, por nuestro hijo Maximiliano, oramos por él, por su ánimo también, Señor, por Cindy, por Abigail, que cuides y proteja siempre en su juventud, y proteja, Señor, su fe para que no decaiga, y puedan ellas siempre considerarle a usted, Padre Santo. Padre bendito, oramos también por Katy, por Carola, en la crianza de sus hijos. Oramos, Señor, para que le conceda sabiduría, le conceda, Señor, fortaleza, para que puedan hacer ejemplo a sus maridos, para que ellos puedan ver también la conducta de ella y puedan algún día también, Señor, considerarle a usted en sus vidas. Ahora, Señor, prepara nuestras mentes, prepara nuestro corazón, bendice a nuestro hermano Andrés, dale conocimiento, sabiduría, que pueda expresar con bien esta enseñanza para que todos podamos salir edificados de este lugar. Oramos también, Señor, por los oyentes que están también unidos, Señor, que puedan escuchar su palabra, aquellos que no han obedecido, Señor, puedan también considerarle a usted, Padre Santo, para que puedan recibir el perdón de pecados que usted ofrece a todos aquellos que quieran alcanzar la salvación de sus almas. Bendito Padre, gracias por todo su amor y su misericordia, se lo agradecemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Andrés. Hermanos, me da mucho gusto verles. Siempre me da mucha alegría cuando llega el día martes para poder saludarlos y ver cómo están y también poderles compartir algo de la palabra de Dios que en el trayecto de una semana estuve yo observando o considerando. Quiero que por favor se concentren en su mente hoy, porque vamos a tratar un tema muy actual y vamos a hablar, hermanos, acerca de la depresión. Vamos a hablar de la depresión. La depresión es una de las enfermedades que es como un pan de cada día hoy
en estos días. La depresión está teniendo muchas víctimas. La depresión tiene muchas puertas por donde entrar, especialmente en jóvenes, en adolescentes, pero no es despreciable la cantidad de adultos que caen dentro de este síntoma o de esta enfermedad. Así de que yo les quiero compartir un poco de la depresión. Estuve viendo algunos escritos y estuve considerando algunas escrituras, porque si usted busca la palabra depresión en la Sagrada Escritura, no la encuentro yo, no la encontré. Depresión, al parecer, no es una palabra bíblica. Sin embargo, es una enfermedad, es algo presente, es algo latente, es algo que inclusive pareciera que está de moda, la depresión. La cantidad de la cantidad de suicidios ha ido creciendo, y muchos de esos suicidios se achacan a la depresión. Una persona que llega a tomar la decisión de suicidarse, en la mayoría de los casos, si no es que en todos, pasa por el estado de depresión. Así de que si consideramos nosotros esta situación, podemos hacerle frente con mejor conocimiento, con mejor entendimiento, y podemos vencerla. El tema en esta ocasión es identificando la depresión para vencerla. Identificando la depresión para vencerla. Posiblemente nos vamos a llevar 2 sesiones, amados. Quisiera extenderme más, pero creo que con 2 sesiones quedaría claramente expuesto lo que yo quiero participarles de la depresión. Primeramente, déjeme decirle que hay una cita bíblica que nos ayuda en todas las angustias y en todas las tristezas. En Filipenses 4, versículos 6 al 7, por favor, este va a ser el texto de introducción para introducirnos al tema de la depresión. Filipenses 4, versículos del 6 al 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El consejo del apóstol Pablo es para hermanos, ¿verdad?, que pudieran estar depresivos debido a la situación que se vivía. Era una situación de persecución. Pablo estaba preso por causa de la predicación del Evangelio. Y no cabe duda, amados hermanos, que es bien puesto el título a esta carta de Filipenses como la carta magna del gozo, de la alegría. Porque estando el apóstol Pablo en prisión, usted se imagina un cuarto frío, húmedo, con decadencias, con muchas cosas faltantes, cosas básicas, privado de la libertad. Y sin embargo, el apóstol Pablo usa como tema principal en la carta a los Filipenses el gozo. Si alguien debiera estar depresivo en cuanto a el cuadro de los Filipenses y Pablo, debiera ser el apóstol Pablo, pero no lo estaba. Pero él sabía que sus hermanos sí podían caer en la depresión. ¿Qué es la depresión, hermanos? Bueno, la depresión, vamos a leer algunos escritos que encontré de expertos en la salud. Dice, la depresión clínica es una enfermedad grave, es una enfermedad común que nos afecta física y mentalmente en nuestro modo de sentir, en nuestro modo de pensar. La depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo, escuela. Puede además causarnos ansiedad, pérdida del sueño, del apetito,
falta de interés o placer en realizar diferentes actividades. Y sigue diciendo, todas las personas se sienten tristes o decaídas de vez en cuando, pero estos sentimientos suelen desaparecer en poco tiempo. La depresión, también llamada depresión clínica o trastorno depresivo mayor, es diferente. La depresión puede causar síntomas graves que afectan cómo se siente, piensa y coordina actividades diarias como el dormir, comer o trabajar. La depresión es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, sin importar la edad, la raza, los ingresos, la cultura o el nivel educativo. Hay investigaciones que sugieren que los factores genéticos, biológicos, ambientales, psicológicos desempeñan función en la depresión. La depresión, amados, puede ocurrir conjuntamente con otros trastornos mentales y otras enfermedades como diabetes, cáncer, enfermedad cardíaca, dolor crónico. La depresión puede empeorar estos problemas de salud y viceversa. La depresión puede ser más grande por causa de estos trastornos de salud. Algunas veces los medicamentos que se toman para estas enfermedades ocasionan efectos secundarios que contribuyen más a la depresión. Toda esta información, hermanos, está en una página que se llama Mental Health America. Y por sus siglas MHA, Mental Health America. Quiere decir, parece que quiere decir Salud Mental de América. Bueno, amados. Vamos a ver, hermanos, algunas actitudes que señalan depresión. Actitudes que señalan depresión es cuando vemos a personas serias, calmadas, solitarias, tristes, ajenas a su entorno. En otras palabras, o en una sola palabra, taciturnas. Algunas acciones pueden identificar a una persona depresiva. Por ejemplo, los depresivos echan la culpa de sus problemas a otras personas. Echan la culpa por sus acciones a sus circunstancias. Las personas depresivas ponen pretextos por sus propias acciones. Insisten que no pueden sentirse mejor hasta que ciertas personas o ciertas circunstancias cambien. Personas depresivas creen que pocas personas sufren como ellos. Personas depresivas no aprecian las bendiciones que tienen. Personas con depresión sienten que no hay esperanza. Personas con depresión tienen pocos planes positivos para su vida. Y puedo agregar, todo lo ve negro, lo ve negativo. Son excesivamente egoístas, porque aunque están abandonados a sí mismos, pareciera que todo tiene que circular alrededor de ellos. Habla la Biblia de la depresión, hermanos. Como nosotros como cristianos quisiéramos saber si nuestro Dios habla acerca de la depresión. Aunque la Biblia, como decía, no usa el término depresión, no cabe duda de que hay muchos ejemplos de personas que en la actualidad serían consideradas como personas depresivas. Vamos a la primera. Hay muchas y no vamos a ver todas porque no acabaríamos, pero hay muchos casos. Realmente yo me sorprendí de los casos que hay. Yo por no encontrar la palabra depresión en la Biblia, pensé que iba a encontrar un que otro caso de personas depresivas, pero hay miles, hermanos, de personas depresivas en las Sagradas Escrituras. Personas con nombre y puedo decir con apellido porque siempre se identifica como hijo de Adán o hijo de Ptolomeo, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de Caín. ¿Usted cree que Caín era una persona depresiva? Fíjese las palabras que usa Caín. Poniendo aquí el marco, el antecedente para poder entender lo que vamos a leer. Abel trae una ofrenda a Dios. Parece que se está cortando la conexión, amados. No sé si sea mía o la de ustedes. ¿Ya regresamos? Sí, hermano. ¿Estamos ahí? Ok. ¿Regresó usted?
Yo regresé, hermano. Ok. Resucitó, hermano, así que tranquilo. Bueno, estábamos con Caín porque ya llevaba yo como 3 casos. No sé qué. No escuchamos ninguno, hermano, así que va a tener que retroceder la cinta. Hermanos, el antecedente de Caín es Abel trae una ofrenda a Dios y Dios se agrada con la ofrenda de Abel. Caín trae una ofrenda a Dios y Dios no se agrada con la ofrenda de Caín. Porque la ofrenda de Caín no era de acuerdo a la voluntad de Dios. No era porque Dios fuera caprichoso y tuviera preferencia por Abel. No. Dios amaba a sus nietos de igual manera. Pero uno de ellos le falló. Y entonces dice versículo 6 del capítulo 4, por favor. Fíjese lo que le dice Dios a Caín. ¿De Génesis, hermano? Génesis 4, versículo 6, por favor. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Y mira esta palabra, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Verdad? Cuando Caín vio que Dios no apreció su ofrenda, yo creo que le pudo más a Caín, no el desprecio de la ofrenda suya, sino el aprecio que Dios tuvo por la ofrenda de Abel. Entonces Caín decayó su semblante, hermanos. Se puso triste, se angustió, le pudo mucho, le pesó mucho. Cuando hablamos de la palabra decaído, que usa la palabra de Dios allí en el versículo 6, la palabra decaído significa desilusionado, inferior, derrotado. Es una actitud de una persona que ha fallado. Se siente que ha fallado. Dios le dijo a Caín, ¿por qué ha pasado esto, Caín? Si bien hicieres, te iría bien. Luego Caín, enojado, le dice a su hermano, vente, vamos acá donde no nos vea el abuelito. Y se lo lleva por ahí, para algún lado, y lo mata. No lo mató con una quijada de burro, como dice la tradición, y como muchos creen. Simplemente lo mató, no se sabe qué herramienta usó, quizás usó las puras manos. Y entonces Dios le pregunta a Caín sobre su hermano y le dice, la sangre de tu hermano clama hacia mí. Dios sabía que Caín había matado a su hermano. Y Dios destierra a Caín, lo echa de su lado. Dice en Génesis 13 y 14 del capítulo 4, por favor. Versículos 13 y 14. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y note esta última frase que dice Caín, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. O sea, todo se le pintó negro a Caín. Todo se le puso gris. Pero la verdad de las cosas es que Caín pues había hecho mal. El pecado que cometió Caín lo llevó a esta situación de depresión. Lo llevó a esta situación triste en la cual él no tenía esperanza, no tenía ningún consuelo. Los hebreos, amados, digo en general porque la mayoría de los hebreos tenían una actitud muy similar. Los hebreos constantemente dejaron ver su carnalidad en vez de su espiritualidad y sin duda muchos de ellos vivían en depresión cuando vino otro faraón que no conoció a José. Están los hebreos esclavizados en Egipto. El faraón que no conoció a José observa que está creciendo mucho el número de los hebreos en Egipto y toma medidas para evitar que el número de los hebreos crezca en Egipto.
porque tenía temor de que fuera a ser mayor número los hebreos y en caso de una guerra, pues vencieran los hebreos. Entonces, ¿qué hace? Hace un plan para que ya no nazcan más niños. Y en el plan dice, echen todos los niños que nazcan al río. Y las niñas, pues, conserven la vida. Antes de eso, le había dicho a las parteras que no atendieran a las mujeres hebreas. Las parteras tuvieron temor de no atender a las hebreas. Y sí las atendían. Y cuando Faraón las mandó llamar para decirles, ¿no les dije que no atendieran a las mujeres hebreas en su parto? Las parteras contaron mentiras, dijeron que las hebreas eran muy buenas y se podían atender solas en su parto, de tal manera que cuando ellas iban, el bebé ya había nacido. Entonces, ahora la orden es echar a los niños al río, niños de menores de 2 años, echarlos al río. Y no le funciona el plan, y entonces pone cargas pesadas sobre los hebreos. Redobla, hermanos, redobla las cargas sobre ellos. Y entonces el pueblo hebreo empieza a clamar a Dios. Y es cuando Dios, ¿verdad?, ve el momento oportuno para su plan, en el cual habría de mandar a un libertador, a un legislador, a un profeta llamado Moisés. Dice en Éxodo, por favor, Éxodo versículos 13 y 14 del 1, capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y note el versículo 14, por favor, dice, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. O sea, amargar la vida de los hebreos era una forma, una medida drástica para que se enfermaran, para que se murieran o para que se mantuvieran sumisos, que no tuvieran tiempo de hacer planes de ponerse en contra de Egipto. Y en Éxodo 2, 23 al 25, dice que aconteció que después de muchos días murió el rey, o sea, ese faraón murió. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Estamos en Éxodo 2, 23 al 25. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Luego Dios llama a Moisés desde una zarza que ardía y que no se consumía. Le da instrucciones para que vaya y hable con el nuevo faraón, que a propósito del nuevo faraón era alguien que se había criado juntamente con Moisés. Muchos de los que clamaron a Dios, hermanos, cuando Dios les da salida, reniegan de la respuesta de Dios. O sea, ellos estaban clamando a Dios porque los egipcios los estaban torturando, los estaban atormentando con tantas faenas, con tantas tareas pesadas, con tanto trabajo. Dios les da la solución, les manda un libertador. Después de una lucha ardua, después de las 10 plagas, salen los hebreos de Egipto y al poquito tiempo los hebreos están renegando de Dios, hermanos. Renegando de la respuesta de Dios. Dice en Éxodo 5, del 20 al 21, por favor. Éxodo 5, 20 al 21. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue pues, nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Dios había enviado a Moisés para hablar con Faraón y le había provisto a su hermano Aarón para que hablara también. Y al hablar Moisés y Aarón con Faraón,
eso trajo un enojo a Faraón de tal manera que redobló todavía más el castigo para los hebreos. Y ahora los hebreos están reclamándole a Moisés y a Aarón. Y dice la última parte de este versículo 21, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Se fija, está pensando en la muerte, quejándose. Esa fue la respuesta de Dios. Dios oyó el clamor de ellos, les respondió, y ellos ahora están enojados por la respuesta de Dios. Esto nos ayuda a pensar y a meditar que cuando nosotros clamamos a Dios y recibimos una respuesta de Dios, muchas veces vamos a recibir una respuesta que no nos gusta, pero que la necesitamos. Porque Dios no nos da lo que queremos, sino lo que nos hace falta. Así que es muy importante tomar esta lección. Ahora, logran salir de Egipto. Y apenas habían salido de Egipto cuando llegan al Mar Rojo. Y entonces los hebreos están ahora diciendo, ¿y ahora cómo vamos a cruzar el Mar Rojo? No hay ningún barco por aquí, ninguna lancha, no hay nada para tanta gente. Y luego reciben la noticia de que vienen los egipcios contra ellos para llevárselos para atrás. Y entonces note la queja de ellos en Éxodo 14:11, por favor. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Puras quejas, hermanos. Puras lamentaciones. No veían la felicidad, la alegría, el gozo por ninguna parte. Dios estaba con ellos. Dios los estaba ayudando. Y ellos no lo podían ver. Imagínense. Así de que esta fue una característica que los acompañó todo el tiempo en el desierto. Y aún después del desierto, hermanos, pasaba lo mismo. Después del desierto, cuando Moisés dejó de tomar papel en la escena, vino Josué a sustituirlo. Luego de Josué vinieron los jueces. Y luego de los jueces, pues los profetas, a los cuales les reclamaron pidiendo un rey. Y luego vinieron los reyes. Y siempre fue la misma situación con el pueblo de Israel, hermanos. Siempre, siempre. Pero vamos a dejar a los israelitas por un momento, como pueblo, como nación, hablando generalmente de ellos, y vamos a referirnos a una mujer. ¿Usted ha oído de Ana? ¿Qué le parece a Ana en un cuadro depresivo? ¿Sí la ubica en un cuadro depresivo a esta mujer llamada Ana? ¿Qué pasaba con Ana, hermanos? Ana era una mujer que tenía un esposo llamado Elcana. ¿Sí? Y el problema con Ana es que ella no podía tener hijos. Y había una mujer que se le metió en los ojos a Elcana. Esta mujer se llamaba Penina. Hasta el nombre tiene de una mujer que roba hogares, ¿verdad? Se llamaba Penina. Penina. Y Penina sí había tenido hijos de Elcana. Y venía y se paraba enfrente de Ana, hermanos, y la irritaba. Imagínense. Imagínense aquella mujer, imagínense una novela chilena o mexicana o colombiana, que viene aquella mujer con la pancita, ¿verdad? Y le dice, mira, yo sí puedo, tú no puedes. Imagínense el dolor, la angustia, la impotencia tan grande que tenía Ana, hermanos. Ana, sin duda, hermanos, estaba sufriendo mucho, mucho. Dice en Primera de Samuel, ahora vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 6. Primer libro de Samuel 1:6 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola,
porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Oiga, ¿cómo no? Pues tremenda tristeza de esta mujer, ¿verdad? Y luego la rival echándole sal a la herida. En 1 Samuel 1:10 encontramos a Ana en el templo, hermanos, cuando Elí era el sumo sacerdote y era el juez. Encontramos a Ana en el templo orando a Dios. Porque déjeme decirle algo, aunque el Cana tenía otra mujer llamada Penina, quería mucho a Ana. Cuando subían, por ejemplo, a ofrecer sacrificio a Dios, él apartaba lo mejor de la carne para Ana, porque la quería mucho, dice la Escritura. Y entonces Ana está llorando y no quiere comer, y el Cana le hace un reclamo muy válido. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te estás dejando morir? ¿Qué no soy yo mejor que 10 hijos? Y entonces como que esto hace reaccionar a Ana y viene al templo. Y dice la palabra de Dios que allí en el templo, con amargura de alma, hermanos, derramó su alma ante el Señor. Dice versículo 10 del capítulo 1, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Si seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta de que derramó su alma ante el Señor. Y si seguimos leyendo todo más adelante ese mismo capítulo, vamos a darnos cuenta de que fue escuchada, porque Ana le dijo a Dios, si me regalaras un hijo, si me permitieras tener un hijo, lo consagraría a ti. Ana salió del templo sabiendo que Dios la había escuchado y que si Dios no le daba un hijo, de alguna manera u otra, Dios le iba a dar consuelo. Ana no solamente tuvo un hijo, tuvo algunos hijos, pero el primer hijo fue el profeta Samuel, que es el que escribió este libro, y ese profeta Samuel fue criado por Elí en los primeros años y estaba constantemente en el templo, era dedicado al templo. Así de que ella cumplió su promesa a Dios. Pero yo veo que Ana estaba deprimida antes de venir a buscar consuelo con Dios. Elías, hermanos. ¿Qué podemos decir de Elías? ¿Qué se le viene a la mente cuando usted escucha del profeta Elías? A uno se le viene a la mente que le tuvo miedo a Jezabel. Pero a mí en particular, lo primerito que se me viene en mente de Elías fue del valor que tuvo para retar a 950 falsos profetas o profetas de Baal. 450 eran de Baal y 400 eran de Acera, ídolos de los israelitas, ídolos de aquellos que estaban ahí en el monte Carmelo, ídolos de Acab, rey de Israel. Él vence a 450 profetas, los vence de una manera vergonzosa porque los corretea para matarlos ya que salen huyendo. Y cuando llega el Cana a su casa, le dice a Jezabel, ¿a que no sabes qué, mujer? ¿Qué, hombre? ¿Ahora qué te pasó? Le dijo. Le dice el rey, pues sabes que Elías, ¿verdad?, me mató a los profetas. ¿Cómo? Sí, así fue. Ah, pues me las va a pagar ese Elías. Desde este momento inicio una persecución en contra de ese hombre. Cuando Elías se da cuenta de que estaba siendo buscado por Jezabel, hermanos, Elías tuvo miedo y se fue y se escondió a una cueva. Entró en un estado de depresión que uno se sorprende porque
¿cómo es posible que un hombre con tanto valor de repente se encuentre en tal situación de depresión? Bueno, eso nos ayuda a entender de que cualquier persona, hermanos, no importa lo fuerte que se sienta, no importa lo espiritual que sea, está expuesta a ser una persona con un cuadro depresivo si no se cuida. Ahí está en Primera de Reyes 19, por favor. Primera de Reyes 19, 2 al 4. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Imagínense, este hombre, Elías. El cuadro que sigue es que Dios le envía consuelo a Elías, hermanos. Elías acepta el consuelo, se levanta para seguir adelante con el ministerio encargado por el Señor. Es arrebatado al cielo, pero antes de esto deja al sucesor, que en este caso iba a ser el profeta Eliseo. Y así es como vemos el fin de Elías, pero sin quitar de nuestra mente de que antes de ello tuvo un cuadro depresivo muy fuerte. Deseaba la muerte. Deseaba morirse. Bueno, estos son algunos cuadros, hermanos, que podemos nosotros considerar del Antiguo Testamento. Les digo, hay muchos. Pero aquí hay una pregunta muy importante, porque pues estar citando tantos casos no es conveniente. Es bueno citar 2, 3 casos para ver cada uno en su diferencia, mientras que unos se deprimían por causa del pecado, otros se deprimían por causa de la persecución, aunque de todos modos, hermanos, cuando alguien se deprime, déjeme decirle, y se lo voy a adelantar, este es de la siguiente sesión. Cuando uno se deprime, está en pecado, hermanos. La depresión es pecado. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que es falta de fe. De fe. Así de que cuando uno tiene falta de fe, sinceramente está uno en pecado. Honestamente está uno en pecado cuando tiene uno falta de fe. Pero eso lo vamos a ver más detenidamente en la siguiente sesión. Quiero terminar con estos casos del Nuevo Testamento. ¿Había depresión en tiempos del Nuevo Testamento? ¿Usted ubica algún caso de depresión en el Nuevo Testamento? Así, empezándolo luego en el ministerio de Jesús, ¿ve algún caso de depresión? Mire, cuando leemos ahí en Lucas 4, 18 y 19, nos damos cuenta de que había muchos casos de depresión. Lucas 4, versículos 18 al 19, por favor. Dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. 1. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. 2. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. 3. Y dar vista a los ciegos. 4. Y poner libertad a los oprimidos. 5. A predicar el año agradable del Señor. Yo creo que cuando el Señor Jesucristo está leyendo el rollo de Isaías en esta porción, es fácil darse cuenta de que con estas necesidades del pueblo de Dios en tiempos de Jesús, es muy factible de que hubiera muchas personas depresivas, oprimidos, cautivos, enfermos, quebrantados de corazón. Dice en Lucas 5:31, por favor, porque aquí hay otro caso. Lucas 5:31, por favor.
Dice, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O sea, Él vino a los enfermos. Aunque estamos hablando en el sentido espiritual, era fácil mezclarlo con el sentido físico, ya que así como Él daba el perdón de pecados, sanidad espiritual, sanaba a personas que estaban enfermas. En el versículo 34 de Marcos 1, fíjense lo que dice Marcos 1:34, por favor. Marcos 1:34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Así de que había muchos enfermos de diversas enfermedades, y había muchos endemoniados. Había muchas personas poseídas por el diablo. En Hechos 10:38, por eso leemos, Hechos 10:38, dando testimonio de Jesucristo, dice la palabra de Dios, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así de que con estos versículos encuentro de que había muchas personas con depresión en tiempos del Nuevo Testamento. No digo que las personas enfermas estaban deprimidas en su totalidad, pero me imagino que era una buena puerta para la depresión, cualquier enfermedad. Imagínese a un poseído por el diablo cuando estaba en sus momentos de lucidez, pensando en que en cualquier momento lo iba a agarrar el diablo y le iba a dar unas zarandeadas. Imagínense. En la depresión, hermanos, hay muchos casos donde viene a ser la depresión como un resultado de un golpe a sus propias faltas, como en el caso de Caín, ¿verdad? Caín tuvo una falta, trajo una ofrenda defectuosa a Dios y eso le provocó un pensamiento negativo posteriormente. Dice en Santiago 1, del 13 al 15, por favor. Ya mero concluimos con esta primera parte. Santiago 1, del 13 al 15, por favor. Dice la palabra de Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. En el momento de la depresión de Caín, él podía haber culpado a Dios directamente, lo estaba haciendo, él estaba tratando de limpiar su persona. Cuando hay depresión, siempre tratamos de pensar que es por algo que nos están haciendo. Es más, personas que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, es un momento en que en la mayoría de los casos dicen que alguien les está poniendo un mal, los está embrujando, los está hechizando, que tienen un mal puesto, que alguien no lo quiere y les está haciendo daño con magia o con brujería. Pero nosotros como cristianos pues sabemos que eso de la brujería, ¿a quién afecta la brujería o la hechicería? No que no exista, sino que afecta solamente a aquellos que no conocen la palabra de Dios. En antes de esto, en Salmos 38, 4 al 7, para ver cómo la concupiscencia es la que arrastra a la persona a que por sus propias iniquidades se agrave su situación de tal manera que llega a un momento depresivo. En Salmos 38 del 4 al 7 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas, y a causa de mi locura estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día,
porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Este es un cuadro de David, hermanos. ¿Usted recuerda en qué momento de la vida de David tuvo este cuadro? ¿Verdad? Fue después de haber pecado con Betsabé. Después de haber pecado con Betsabé, cuando Natán le dice que ha pecado contra Dios, David entra en una situación de tristeza, de angustia. Dios le da a escoger. Había 2 castigos. ¿Cuál escoges? Y David escogió que muriera el hijo que había concebido con Betsabé. Mientras que el hijo no moría, hermanos, David no comía, no se bañaba, se echaba ceniza en la cabeza, se ponía el saco de silicio ese que raspaba la piel, que calaba la piel. Es lo que está diciendo aquí en este salmo. Estaba depresivo, hermanos. Mientras que el niño no moría, él sabía que Dios no lo había perdonado. Cuando le traen la noticia a David de que su hijo ha muerto, se levanta, se baña, come, anda alegre. Y hasta le dicen sus lugartenientes: oye, ¿qué pasó contigo, rey? Cuando tu niño estaba enfermo, estabas triste, angustiado, no querías comer, no querías dormir, no querías bañarte. Y ahora que tu niño murió, andas bien contento. Pues David sabía, hermanos, que Dios ya lo había perdonado. Pero este momento que está diciendo aquí en este salmo es un momento en el cual David estuvo en una gran depresión. Personas abatidas por las persecuciones, como en 1 Tesalonicenses 5:14, el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Tesalónica, les dice: les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Allí había personas tristes, había personas de poco ánimo, había personas débiles, y los hermanos fuertes tenían que ser muy pacientes con ellos. En 1 de Pedro 2:20 dice: pues qué gloria qué gloria es si pecando somos abofetados y lo soportamos. Pero si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para eso fuisteis, dice el apóstol Pedro, para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. He presentado algo que encontré de información sobre la depresión, hermanos. He presentado algunos casos del Antiguo Testamento y he puesto en reflexión el hecho de las depresiones en el Nuevo Testamento. La siguiente semana, si Dios lo permite y ustedes también, vamos a hablar ya más bien de la depresión en nuestro tiempo. Dios les bendiga. Si hermanos o hermanas que han comprendido están fallando a Dios en algún aspecto por las lecciones que han escuchado últimamente, ya que hermanos predican constantemente, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo bien fácil para deprimirse. Es un buen momento para ponerse a cuentas con Dios. Si hay personas que no han obedecido a Cristo, es un buen momento para arrepentirse y bautizarse para perdón de sus pecados. Yo les agradezco su atención y así dejo el lugar al hermano Marcos. Adelante, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Andrés, por la lección. Un tema muy importante porque es algo que constantemente lo vemos y nos puede pasar también a cada uno de nosotros. Y bueno, creo yo que en la próxima clase tendremos también las soluciones de cómo poder solucionar o enfrentar estos problemas que causan las depresiones. Así es, hermano. Ánimo, ¿no es cierto? Así que no sé si algún hermano tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera agregar concerniente al tema que
nuestro hermano presentó en esta tarde. ¿Me escuchó? Sí. Sí, hermana. O sea, mientras veíamos la lección, me faltó una duda. Si es que todas nuestras dificultades, todas las cosas que pasamos estaban dentro del plan de Dios. Pero después usted dijo que Dios no nos da lo que queremos, sino lo que nos hace falta. Y también referente a lo que dice en Santiago de las pruebas. Ujú. Entonces es como que no sé, pues si la depresión o los problemas, esa es mi duda, si es que están dentro del plan de Dios. Bueno, dentro del plan de Dios está todo lo que pasa en la vida, pero Él no nos mete en un cuadro depresivo, nosotros nos metemos. Nosotros nos metemos a un cuadro depresivo por la falta de fe. En cuanto a lo que leíamos de Santiago, es lo que está diciendo él. No acusemos a Dios de que Él nos tienta, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco Él es tentado por algo, sino que más bien nosotros somos atraídos y seducidos por nuestras propias pasiones, que eso es lo que significa la palabra concupiscencia, por nuestras propias pasiones, y cuando nos dejamos llevar por ellas, llega el momento en que el fruto es el pecado. Entonces, si alguien muere en la calle porque lo atropella un carro, no es que Dios quiera que muera atropellado por un carro. Alguien, o fue distracción de la persona que fue atropellada, o fue distracción del que iba manejando. ¿Sí? Por eso ese es el amor de Dios. O sea, lo que tenemos nosotros más que nada es la libertad para escoger lo bueno o lo malo. Y si hay accidentes, pues son accidentes, ¿verdad? Y también a través de la palabra podemos saber cómo tratar cuando sucede algún accidente, algo que no estuvo en nuestras manos poderlo detener. Pero sí, hermana, no es que lo que yo estoy hablando ahorita me lo esté dictando Dios me está diciendo lo que diga, no. Yo lo estudié, yo lo preparé, le pedí a Dios ayuda y Dios dará el resultado que Él quiera, ¿verdad? Pero cada cosa, cada acción que hacemos es decisión nuestra, hermana. Es decisión propia. Ahora, cada cosa que hacemos o cada cosa que nos pasa, Dios la usa para seguir adelante con su plan. Claro, es que esa igual era mi duda, porque como uno siempre, o sea, al menos yo siempre he aprendido que de repente cuando uno está en una prueba, como dice acá Santiago, que estamos en diferentes pruebas o tentaciones, es como que eso nos va a ayudar, o sea, si nosotros tomamos la parte de Dios, que va a ser como para tomar la parte como enseñanza, como que estamos siendo probados o enseñados de parte de Dios. Entonces, bueno, no es así. Sí, eso es muy importante aclarar eso, hermana. Ahora yo lo puedo ver un poquito diferente a como me lo planteé al principio. Cuando hay veces que somos probados por parte de Dios, pero no toda cosa que nos pasa negativa es prueba de Dios. Muchas veces es factor de nosotros mismos o factor del mundo que nos rodea o de otras personas, ¿sí? Pero las pruebas que vienen por parte de Dios, hermana, es todo aquello que nos viene por predicar el Evangelio, por estar en su camino. No es una prueba de Dios cuando el esposo quiere que la esposa le quite los zapatos porque llegó del trabajo y la esposa le dice, no te voy a quitar los zapatos. Ay, Dios, ¿por qué me estás probando? Esa no es prueba de Dios, hermanos. ¿Sí me explico? Entonces, pruebas de Dios son lo que nos viene por causa de estar en el camino del Señor. Ahora, en cada prueba que tenemos, lógicamente hay tristeza, hay dolor, hay angustia, pero eso es muy diferente a la depresión. La depresión es cuando nos dejamos llevar de tal grado que nos hundimos y ya vemos todo negativo. Ya no vemos esperanza por ningún lado. Sí, hermana. No sé si esté claro, hermana, si necesita algo más de explicación, con toda confianza. No, me quedó súper claro, hermano. Está muy bien su explicación. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Gracias a Dios. No sé si hay otra pregunta, comentarios. Yo. Hermana Lorena.
Sí, nada más para darle las gracias, hermano. La verdad que mi papá murió hace como 21 años en el Señor. Desde que yo nací, él era cristiano. Y siempre nos habló la depresión que no debe existir en un cristiano. Porque entonces que dónde estaba la confianza y la fe en Dios. Por mucho que sean las pruebas, siempre nos decía que debemos de confiar en Dios. Y yo le agradezco mucho porque me hizo acordar de él. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Gracias a Dios. Amén. Hay una cosa bien, no sé si que puedo aportar, hermano. Cuando hablamos de pruebas, por lo general siempre las pruebas son situaciones externas que vienen de afuera, y cuando hablamos de la tentación o concupiscencia, algo que viene de interno, de un problema de la persona. Entonces hay como una pequeña diferencia donde uno puede darse cuenta de que muchas veces si uno peca por consecuencia de que ha cedido a la tentación, y eso acarrea también muchos problemas. Entonces no podemos decir, Señor, ¿por qué me está probando si yo pequé? ¿Me entiendes? En cambio hay otras circunstancias en la vida que vienen de afuera, que son externas, y eso puede ser que el Señor nos ponga a prueba nuestra fe. Pienso yo que puede haber ahí una pequeña diferencia entre las pruebas y lo que es la tentación. Uh-huh. Así es, hermano. Sí hay esa diferencia, pero también las dos palabras se usan alternativamente, ¿verdad? Pero sí hay, cuando hablamos de tentación que nos hace pecar, pues es algo de nosotros, es algo interno. Y cuando se habla de persecución por servir a Cristo, pues es una prueba, ¿verdad? Una prueba. Y en ninguna de las dos razones deberíamos de ceder al pecado, porque en cualquiera de las dos podemos ceder al pecado. Si somos probados por Dios, ¿verdad? Y nos entristecemos como Elías, ahí puede caer en pecado la persona fácilmente. Bien dijo usted que la depresión es pecado. Uh-huh. Eso es algo que muchas veces no se quiere aceptar, y tampoco la gente se arrepiente porque está depresiva. Por lo general nunca he escuchado yo de que alguien diga, hermano, me arrepiento porque he tenido depresión, falta de confianza en Dios. Por lo general la gente siempre pide perdón porque se ha apartado de Dios. Yo creo que también eso ha ayudado a la depresión, a que la gente se aparte de Dios, se aleje de Dios porque no ha podido vencer la situación. Pero sí es un tema que es para largo, así que vamos a esperar la próxima clase, donde allí tendremos más información sobre este tema. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, vamos entonces a despedirnos de este estudio que nuestro hermano Andrés nos ha presentado, esperando no olvidar este tema, ya que tenemos que esperar 7 días para que podamos tener la segunda parte. Siempre hay que recordar las lecciones para poder entender después la segunda parte. Voy a pedir que oremos a nuestro Dios. Voy a rogar a nuestro hermano John que nos despida de este estudio bíblico que hemos tenido, y agradeciendo a nuestro Padre por este momento y por la presencia de cada uno de nuestros hermanos. Los invito a orar. A ver. Padre nuestro, Dios bendito, eterno, en oración vamos, Señor, un grupo de tus hijos, los cuales agradecemos esta posibilidad que tú nos has brindado, Señor, de ver un nuevo día, de poder haber respirado nuevamente este aire que tú nos das. Nos has dado y nos has provisto de muchas bendiciones, de muchas situaciones en las cuales nosotros podemos engrandecer tu nombre, porque tú eres un Dios poderoso, eres un Dios bueno, misericordioso, que siempre está atento a nuestras súplicas, a nuestras rogativas, a nuestras plegarias, bendito Padre. Señor, queremos invocar tu nombre en esta hora para agradecer tus misericordias que tú has tenido para con cada uno de los que estamos aquí reunidos a través de este medio virtual.
Nos has hecho muchas cosas maravillosas en nuestras vidas, nos estás haciendo cosas maravillosas y vas a hacer cosas maravillosas y buenas para beneficio nuestro, para que podamos sacar un provecho cada día a tu enseñanza, a tus palabras, para que ellas nos puedan ir conduciendo por un buen camino, por el camino que lleva a la salvación, bendito Padre. Señor bendito, queremos agradecer la oportunidad que usted nos ha brindado de que nuestro hermano Andrés nos haya traído el mensaje de su palabra, que él haya tenido la diligencia, haya tenido el ímpetu, la buena gana, Señor, de presentarnos esta lección. Una lección muy interesante, como lo es todo lo que es relacionado con su palabra, con su sabio consejo, Padre bendito. Y un tema que muchas veces nosotros no lo tocamos o no tenemos muy pocas situaciones donde se puedan colocar temas tan tangenciales, que están tan en boga, Señor, y que nos ayudan a poder mirar y tener la mirada suya de por qué se producen estas situaciones, y para que usted, Señor, pueda siempre tener el control sobre nuestras vidas y nosotros también nos dejemos gobernar por usted y podamos pedirle siempre que nos conduzca por el buen camino, que nos aumente la fe, que nos ayude cada día cuando tengamos dificultades, cuando sintamos que no podemos solos, que ciertamente no lo podemos y necesitamos siempre de usted a cada momento, a cada paso que damos sobre esta tierra. Necesitamos de su consejo, de su mano poderosa para que poder tomar siempre la buena ruta y también las buenas decisiones que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual. Y eso va a ayudar en todo lo que sea el desenvolvimiento de nuestras vidas, de nuestro hogar, familias, en nuestros trabajos y en todo lo que nos rodea, bendito Padre. Somos agradecidos de nuestro hermano, que usted le haga a él partícipe de toda cosa buena, le acompañe, le guarde, le proteja y le bendiga grandemente. También, Señor, queremos agradecer a cada hermano que se ha reunido esta tarde. Usted le bendiga, nos ayude siempre a tener este buen propósito de poder reunirnos, de poder escuchar su sabio consejo. Le pedimos su bendición y que nos acompañe, le pedimos en esta noche en que vamos a reposar, Señor, de nuestras labores cotidianas y podamos tener un reparador descanso y mañana, si así usted es de voluntad, de nuevamente ver un nuevo día sobre la faz de la tierra. Gracias, Padre bendito, por toda su misericordia, por todo lo bueno que usted es para con nosotros, aún sin nosotros merecerlo. Se lo pedimos, se lo agradecemos con humildad en el glorioso nombre de Jesucristo. Oramos a usted. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano John, por la oración. Agradeciendo a nuestro hermano Andrés también por la lección. Que Dios les bendiga y saluda a todos los hermanos allí, a su familia. Y les esperaremos el próximo martes. Sí, muchas gracias, hermano Marcos. Muchas gracias a todos los hermanos. Hermana Sandra, estaré orando por usted, por su salud, hermana, que acaba de ser operada. Y también encargarle la oración por la pequeñita Rosita. Ella es Rosita Norambuena, que va a ser operada en unos días. Ella necesita de nuestras oraciones. Así es, ahí la tendremos en cuenta. Sí, gracias, hermanos. Saludos, hermano John, hermano Claudio y hermana Sandra, hermana Sonia. Dios les bendiga, Sebastián. Chao. Que descansen. Saludos, Enrique. Buenas noches. Chao.